El pensamiento moral de Kant puede reducirse a dos aspectos: la determinación del carácter propio de la moralidad y el fundamento de la moralidad. Estas dos cuestiones dependen, por otra parte, una de otra y se resuelven una por la otra. La filosofía de Kant se desarrolla en dos tiempos, expresado en tres cuestiones. ¿Qué podemos saber? Y Kant responde a esto con Crítica de la Razón Pura, de 1781. ¿Y qué debemos hacer y qué podemos esperar? Y Kant responde a estas preguntas con la Crítica de la Razón Práctica, de 1788. Después de la Crítica de la Razón Pura es cuando la moral debe buscar su punto de partida. Ahora bien, al analizar el conocimiento, Kant había llegado a juzgar que nuestros juicios no son impuestos por los objetos exteriores, sino por las leyes de nuestro espíritu. Así, Crítica de la Razón Pura concluía en la imposibilidad de conocer el mundo de los nómenos, o la cosa en sí. Pero el problema de la moral consiste en encontrar a nuestra acción una ley universal que sirva de regla a los actos. Pues la moral debe ser una ciencia. Esto Kant no lo discute. La moral será una ciencia o no habrá moral. Y no duda de que hay una moral. Pero no hay ciencia más que cuando hay leyes generales, es decir, reglas de aplicación constante y universal. Kant se entrega a la crítica de la moral tal como había sido entendida hasta entonces. Se ha tratado siempre de construir la moral, sea apoyándola en una metafísica o sea en las tendencias naturales del hombre. Pero estas dos vías son igualmente caminos sin salida. No se puede basar la moral en la metafísica, puesto que no puede mostrar nada que guarde relación con una cosa en sí, independiente de nosotros. Y no se puede tampoco fundarla en tendencias naturales sobre las que todo el mundo esté de acuerdo. O bien la moral naturalista debe fundarse en la tendencia a la felicidad, pero los hombres entienden la felicidad de distintas maneras. Y por otra parte, ¿cómo fundar la obligación sobre un deseo? O bien el fin a que tienden los hombres es el bien, pero aún en este caso no llegan nunca a ponerse de acuerdo. Entonces Kant va a buscar el punto de partida de la moral en un hecho de conciencia. De este modo, enlaza con las morales empíricas que acaba de refutar. Pero, ¿en qué otra parte buscaría este punto de partida más que en la conciencia? Ya que se ha cerrado previamente toda otra salida. Procede, como todos sus contemporáneos, y parte de una evidencia sobre la que aparentemente todo el mundo está de acuerdo. Y para él, esta evidencia consiste en que la única cosa perfectamente buena es la buena voluntad. ¿Pero qué es la buena voluntad? No consiste en hacer lo que se debe, ni en una manera general de hacer el bien, porque sucede que tratando de curar al enfermo se lo empeora, y que tratando de agradarle a alguien se le molesta. Pero el error y el fracaso nada cambian en la voluntad ni en el valor moral del acto. La buena voluntad es interior, está en el espíritu, dice Kant, y consiste en querer hacer lo que se debe. Tal es así que la buena voluntad se enlaza con el sentido del deber. Kant no imagina que sin estar obligado a ello se pueda querer un bien mediante un acto de voluntad que tenga un valor moral. Entiéndase un valor racional, ¿no? Es decir, un valor que se impone al espíritu. Para él no hay valor racional en los actos más que si se realiza por deber. Pero el deber es también la primera de las evidencias. Escribía en 1782: hay solo una cosa que estamos seguros, y esto es nuestro deber. El deber para Kant es evidente y se impone por sí mismo. Este es el imperativo categórico. Un mismo acto puede tener móviles diversos. Podemos realizarlo porque nos está mandando, sin más, porque es preciso. En este caso obedecemos a un imperativo categórico. La obligación es absoluta, como por ejemplo no matarás o no robarás. No tengo que preguntar por qué. Mi conciencia dice debes. Acá es donde Kant pone el ejemplo de una persona se está ahogando, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos en semejante caso? Vamos, lo rescatamos sin más, sin preguntarnos absolutamente nada por el hecho de que una persona se está ahogando.
pero tiene en cuenta que cuando nos estamos acercando resulta que la persona que se está ahogando resulta que es nuestro enemigo. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo dejamos morir, ¿no es cierto?, porque es nuestro enemigo, o independientemente de eso, lo rescatamos, ¿verdad? O si la persona que se está ahogando es a la que le debemos una suma de dinero, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Si sabemos que se muere, no le debo más nada a nadie y me libro de esa deuda. O lo rescato por el hecho moral y le sigo debiendo independientemente de que la otra persona decida condonarme la deuda o no, ¿verdad? Hay tres inclinaciones. O lo hago porque sí, porque me lo dice el mandato de la razón, ¿verdad? El imperativo categórico. Debes hacer eso, independientemente de que sea tu amigo o tu enemigo. Estas son las tres inclinaciones que pone Kant como en referencia al deber, ¿verdad? Cómo se guía o cómo opera el imperativo categórico. Otros actos no se nos imponen más que de una manera hipotética. En el lenguaje corriente se las clasifica de obligaciones condicionales. Debo trabajar para vivir. Esto quiere decir que si quiero tal cosa, debo hacer tal cosa. Este debo no tiene aquí el mismo sentido que anteriormente. Está subordinada a la hipótesis condicional. Es un imperativo hipotético. El imperativo de la felicidad, por ejemplo, es un imperativo hipotético. ¿Por qué? Porque si quiero ser feliz, debo hacer tal cosa, pero no hay obligación de querer ser feliz. El imperativo de la moral debe ser un imperativo categórico, no puede ser hipotético, porque todo el valor del imperativo hipotético deriva del objeto al que está subordinado. O sea, que está subordinado a la materialidad, no al acto de la conciencia. Un imperativo hipotético no se compone más que si depende él mismo de un imperativo categórico. El imperativo moral debe además ser puramente formal, dice Kant. Esto corresponde a una distinción que Kant, bajo la influencia de la filosofía de su tiempo, reconoce entre la materia y la forma de los actos. La materia es el objeto del acto. La forma es el aspecto bajo el que aparece al espíritu. Yo puedo realizar un mismo acto por razones diversas. Puedo trabajar para vivir, puedo satisfacer mi curiosidad, para satisfacer la necesidad de actividad, para salvar mi alma o por muchas otras cosas más. La materia del acto parece la misma, su forma cambia. La forma del acto en Kant es poco más o menos la intención del lenguaje corriente. El imperativo moral debe ser categórico y el imperativo categórico no puede ser más que puramente formal, entendiéndose por ello que no puede recaer más que sobre las formas de los actos. ¿Cómo imaginar un imperativo categórico, dice Kant, que recaiga sobre un acto material? Si el acto material está siempre subordinado a condiciones hipotéticas, es decir, no necesarias. Es siempre particular por la naturaleza misma del objeto material. Solamente el imperativo formal puede tener el carácter de necesidad y de universalidad que exige la ley racional. Porque recordemos que Kant quiere aplicar las leyes de la física a la moral también, las leyes de la matemática a la moral. Tiene que ser necesario y universal. ¿Se entiende? El deber es una forma pura y el valor moral de los actos resulta de la aplicación de esta forma, dice Kant. Un acto no es moral más que cuando se hace por deber, pero un acto puede ser conforme a la moral, sin que se le realice por deber. Kant lo concede sin reconocerle, sin embargo, valor moral. Este acto es legal, es conforme a la ley, eso es todo. Carece de valor moral, pues no está inspirado en la preocupación moral. La moral no interviene en el acto. Si yo hago una limosna por compasión o por temor de ser criticado, no obro moralmente, obro legalmente. Para obrar moralmente no basta hacer su deber, es preciso además hacerlo por deber. La noción del deber es puramente racional, pero ¿qué se entiende por racional? ¿Qué se entiende por ello? Para comprenderlo hay que recurrir a la noción kantiana de conocimiento.
Si Kant cree que no conocemos nada de la realidad del mundo exterior, es porque cree haber descubierto que no conocemos nada sino a través de las formas a priori. Estas formas son a priori porque vienen de nuestro espíritu y no de la experiencia. Y lo real no es cognoscible por nosotros más que en cuanto fluye en estas formas. Tales son el principio de causalidad, el tiempo y el espacio. No los encontramos en lo real. Sometemos lo real a estas formas. Las formas vienen solo de nosotros. Se imponen al espíritu y no hay que buscarle ningún origen fuera del espíritu. Entonces las formas a priori dan origen a los juicios sintéticos a priori, mediante los cuales el espíritu afirma las formas a priori y sus propiedades necesarias. Los juicios sintéticos a priori constituyen el primer paso de la razón y el punto de partida de todo conocimiento racional. Son sintéticos porque no parten del análisis de otros conocimientos, y son a priori porque no vienen de la experiencia. Ahora bien, Kant estima y cree haber encontrado en ello un pensamiento nuevo, que no hay que admitir solamente formas a priori para la razón pura o el conocimiento teórico, sino también para la razón práctica. Esta forma a priori de la razón práctica es el deber. La noción del deber deriva de las leyes de nuestro espíritu y no hay que hacer más indagaciones. El juicio sintético a priori, que deriva de ahí inmediatamente, es debes hacer tu deber. Tiene el mismo carácter de necesidad que el deber mismo. Después de haber encerrado tan cuidadosamente al espíritu en sí mismo, ¿llegará Kant a construir una moral aplicable a la acción?, se pregunta Leclerc. Leclerc es el material con el que estoy haciendo el resumen y analizando la lectura de Kant, ¿verdad? Lo procura y le encuentra el medio de hacerlo gracias a la propiedad de la forma a priori, que es ser universal. Cuando tenemos conciencia de un deber, tenemos al mismo tiempo conciencia de que ese deber no se nos impone de manera arbitraria y ocasional, sino que sería el mismo en todo tiempo y en todo lugar, para todo hombre que se encontrara en las mismas circunstancias. El deber responde a una ley universal, y puedo dar una primera fórmula de él que responde a esta exigencia. Obra siempre de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio de legislación universal. Como el deber es propio del hombre y se encuentra en él la expresión de la moralidad, como por otra parte es universal en cuanto se aplica a todos los hombres, el imperativo moral tiende al desarrollo de lo humano. Y la tercera fórmula del imperativo categórico puede expresarse como sigue: obra de manera que trates siempre a la humanidad en ti y en los otros como un fin y no como un medio. La moral de Kant termina, en fin, en una reconstrucción metafísica, ¿verdad? Habiendo recluido al espíritu en sí mismo por una crítica del conocimiento. Kant está, sin embargo, decidido a explicar el mundo. En efecto, consiguiendo el deber, no es fácil darse cuenta que no hay deber si no hay libertad. Debemos admitir entonces la libertad. Pero además la razón práctica tiene sus leyes como la razón especulativa. Estas leyes las expresa Kant por lo que llama la dialéctica del espíritu, un movimiento natural del espíritu que corresponde a sus exigencias internas. Como el hombre está dotado de sensibilidad y la satisfacción de la sensibilidad se encuentra en la felicidad, la dialéctica del espíritu exige que la virtud vaya acompañada del pleno desarrollo del hombre. Entonces es necesario admitir que la virtud de la felicidad, dice Kant.